Bien, empezaremos con el ejercicio número 7 de la guía de ejercicios de ondas mecánicas. Bien, en una cuerda estirada entre dos postes, dos soportes, dos frecuencias sucesivas de ondas estacionarias son de 525 Hz y 630 Hz. También hay otras frecuencias de ondas estacionarias menores de 525 Hz y mayores de 630 Hz. Si la rapidez de las ondas transversales de la cuerda es de 384 metros por segundo, ¿cuál es la longitud de la cuerda? Muy bien, entonces tenemos una cuerdita entre dos soportes, es decir, una cuerdita en ambos extremos fija. Es fija, entonces, como ya en el mismo problema nos dice, se trata de ondas estacionarias, ¿no? Entonces, se trata de ondas estacionarias, por lo que se generan ondas estacionarias con estas frecuencias, 525 y 630 Hz. Estas ondas son sucesivas, estas ondas estacionarias. Es decir, que alguna de ellas puede tratarse, por ejemplo, del sexto armónico y la otra es justamente la siguiente, por lo tanto sería el séptimo armónico, ¿no? Entonces son consecutivas. No hay una onda estacionaria en medio de ambas. Bien, entonces, bajo estas características, nos dicen que hay ondas estacionarias menores a 525 y mayores a 630 Hz, lo que significa, lo que nos están diciendo con eso es que seguramente que 525 Hz no se trata del primer armónico o modo fundamental, debe ser algún otro armónico, porque hay más armónicos menores que 525 Hz. Ya eso es lo que nos dice con eso. Entonces nos dan las ondas, la rapidez de las ondas transversales en esta cuerda, ¿no? La velocidad de la onda. Entonces, con esos datos, las ondas sucesivas, la velocidad de la onda, nos dicen, nos preguntan cuál es la longitud de la cuerda. Muy bien, entonces resolvamos este problemita, jóvenes. La estrategia va a ir relacionada con el modo fundamental, con la frecuencia fundamental de la cuerda, porque esa sí se relaciona con la longitud de la cuerda. Es una formulita que antes habíamos dado, si se recuerdan, la frecuencia fundamental en una onda estacionaria es 1 sobre 2L, raíz de la tensión sobre la densidad de masa lineal. ¿No? Y esta de acá es la velocidad, ¿no? Raíz de la tensión sobre la densidad de masa lineal es la velocidad de la onda. ¿Qué es lo que tenemos como dato? Tenemos dato, ya está la velocidad, nos falta la longitud de la cuerda. Para hallar esa longitud nos faltaría la frecuencia fundamental, y esta frecuencia fundamental es conocida también como el primer armónico de la onda estacionaria que se genera, el primer armónico, es decir, con n igual a 1. Entonces, esito más encontraríamos y ya está listo para determinar la longitud de la cuerda. Bien, para encontrar esa frecuencia fundamental o del primer armónico es que vamos a utilizar estos datos de estas dos ondas estacionarias sucesivas, 525 y 630 Hz. Solo que no nos dicen de qué armónicos se tratan, solo sabemos que son sucesivos. Puede que sea el quinto, por lo tanto el siguiente el sexto, puede que sea el tercer armónico, por lo tanto el siguiente es el cuarto, ¿no? Bien, entonces vamos a trabajar con esta formulita de la que habíamos visto antes. La frecuencia de cualquiera de los armónicos, del enarmónico, es n veces la frecuencia fundamental. Esta formulita es aplicable a una cuerda en ambos extremos fijos, ¿no? Para ondas estacionarias. Bien, ahí están los datos. Por lo tanto, ahí está el diagramita de la cuerdita en ambos extremos fijos. Esa es su longitud que necesitamos saber. Necesitamos la frecuencia de vibración del estado fundamental, del primer armónico. Y cuando ese primer armónico, con n igual a 1, se produce este modo estacionario, ¿no? Una vibración con un solo vientre, dos nodos en los extremos de la cuerda. Y con esa frecuencia fundamental es que vamos a encontrar la longitud de la cuerda. Bien, acá lo vamos a desarrollar de un tanto diferente, con un concepto que antes les había mencionado, la distancia de separación entre dos nodos vecinos. Esa distancia de separación entre dos nodos vecinos habíamos visto que es lambda medios. Entonces acá tenemos en esta cuerdita, en ambos extremos fijos, ¿no? Que está vibrando en su modo fundamental o primer armónico, tenemos los dos nodos en los extremos de la cuerda. Como están fijos, ya por defecto son nodos porque están forzados a permanecer estáticos en esa posición. Son nodos, por lo tanto. Entonces, estos dos nodos justamente son nodos vecinos porque no hay ningún otro nodo
en medio de ambos nodos, ¿no? Entonces, el próximo nodo a este de acá es el que se encuentra en el otro extremo de la cuerda. Son los vecinos, no hay más. Y la distancia de separación entre esos dos nodos vecinos es lambda medios, ¿no? Esta distancia de separación entre estos dos nodos vecinos es la mitad de la longitud de onda. Y justamente esa longitud que tenemos, que es la distancia de separación entre estos dos nodos, esa longitud es también la longitud de la cuerda, ¿no? Es la longitud de la cuerda. Entonces, L es igual a lambda medios. Lambda medios. Entonces, ahí está, por esa definición, ¿no? De la distancia de separación entre dos nodos vecinos. La longitud de onda la podemos relacionar con la velocidad de onda, porque eso es velocidad de onda igual a longitud de onda por frecuencia, una de las primeras ecuaciones que hemos visto en ondas mecánicas. Por lo tanto, la longitud de onda sería velocidad sobre la frecuencia. Entonces, eso reemplazando en la ecuación acá, en vez de lambda, velocidad de la onda sobre la frecuencia. Ahí está. Y es la ecuación. Esta ecuación es la misma que había mencionado por la frecuencia fundamental, que era 1 sobre 2L sobre raíz, por la raíz de la tensión sobre la densidad de masa lineal, y esto habíamos dicho que es la velocidad. Entonces, la frecuencia es 1 sobre 2L por la velocidad, la longitud que está multiplicando, está dividiendo, pasa a multiplicar, y la frecuencia pasa a dividir. Entonces, la misma ecuación al final de cuentas tenemos, ¿no? La longitud igual a la velocidad sobre 2 veces la frecuencia para la longitud de la cuerda. Entonces, por cualquier camino es igualmente válido, no representa ninguna diferencia. Bien, como les he dicho, este es dato, la velocidad de la onda es conocido, la frecuencia del modo fundamental nos falta, ¿no? La frecuencia del modo fundamental, porque en la gráfica hemos deducido esta relación entre la longitud de la cuerda y la distancia de separación entre dos nodos vecinos mediante este diagrama, ¿no? Y este diagrama corresponde al primer armónico o el modo fundamental. Bien, hallaremos este modo fundamental a través de la relación entre las dos frecuencias de ondas estacionarias sucesivas. Bien, la frecuencia F1 que la hemos llamado y F2. Entonces, para una cuerdita en ambos extremos, cualquiera de las frecuencias de los siguientes armónicos es n veces la frecuencia fundamental. Por ejemplo, para la frecuencia de 25 Hz, de 525 Hz, sería N1 veces la frecuencia fundamental. Para la frecuencia de 600, no recuerdo muy bien, 630 Hz sería N2 veces la frecuencia fundamental también. No, la misma formulita aplica para ambos, solo que N1 y N2, por supuesto, son diferentes. F1 es 525 Hz, que lo tenemos como dato, y F2 es 630. No es conocido. N1 es desconocido porque no nos dicen cuáles son los armónicos, y F es la frecuencia fundamental, que es lo que queremos determinar. Pero hay una relación entre 1 y N2. No, como nos dicen que son sucesivos, entonces N2 es igual a N1 más 1. Porque con este criterio se cumple. Por ejemplo, si para 525 se trata del quinto armónico, como es sucesivo, N2, la siguiente frecuencia de 630 Hz, debe ser el sexto armónico, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Si uno es 5, quinto armónico, entonces, reemplazando en esta formulita, nos da como resultado que N2 termina siendo el sexto armónico, justamente sucesivo. Si N1 es el segundo armónico, N2 será tercer armónico, ¿no? Entonces, relacionan por esto. Por esa formulita. Entonces, reemplazamos en vez de N2 en esta ecuación de acá por N1 más 1. La ecuación quedaría de esta forma, ¿no? En vez de la frecuencia F2, en vez de N2, N1 más 1. La frecuencia F pasa a multiplicar en el paréntesis. Todos tenemos esta expresión. Y justamente lo que tenemos acá es N1 por la frecuencia fundamental. Solo F es la frecuencia fundamental. Y eso es lo que tenemos acá. N1 por la frecuencia fundamental. Eso justamente es la frecuencia F1, que es 525 Hz. Entonces, por la frecuencia F1 reemplazamos acá y despejamos. Ahora, si se dan cuenta, la única incógnita es la frecuencia fundamental, porque F1 y F2 son datos, lo que habíamos llamado F1 525 y F2 630. Entonces, la frecuencia fundamental para este caso es la diferencia entre esos dos datos, de la frecuencia 630 menos 525. Esa sería la frecuencia fundamental. Y una vez conseguida, la reemplazamos acá en la formulita para finalmente determinar la longitud, ¿no? Esa frecuencia fundamental es la diferencia entre las dos frecuencias de los datos que nos han dado, ¿no? 630 menos 525 y la velocidad que era 300, velocidad de la onda, 384 metros por segundo. Bien, reemplazando esos datos, termina la longitud de la cuerda como 1.83 metros.
Bien, esto sería la solución en este ejercicio, jóvenes. La parte, todo era aplicar las formulitas, pero la parte importante era plantear esta relación entre los armónicos, ¿no? Entre N1 y N2. Como son consecutivos, esta es la forma en la que se relaciona. Muy bien, esa sería la solución en este ejercicio. ¿Y por qué desaparece N1? No desaparece, sino que los reemplazamos. Esta es la relación. Acá están las dos ecuaciones, ¿no? N2 los reemplazamos en esta ecuación, ¿ya? Y esta continúa acá, por lo tanto. F2 en vez de N2, N1 más 1 por la frecuencia fundamental. F ingresa a multiplicar en el paréntesis, por eso N1 por F, por la frecuencia fundamental. Y esto es, y ahí justamente tenemos N1 por la frecuencia fundamental. Entonces, N1 por la frecuencia fundamental es F1. Y solo reemplaza por F1, por esta primera ecuación aplicada ahí, ¿no? Ah, ya, está bien, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más que tengan, jóvenes, sobre este ejercicio? Nada, ¿no? Muy bien. Nos vamos al siguiente ejercicio, que es también sencillito, un poco más interesante tal vez. El número 11 de la guía de ejercicios. Una pesada escultura de aluminio sólido se cuelga de un alambre de acero de frecuencia fundamental para ondas estacionarias transversales en el alambre de 250 Hz. Luego la escultura, no el alambre, se sumerge totalmente en agua. Inciso A, calcule la nueva frecuencia fundamental. Inciso B, porque es una buena aproximación tratar al alambre como si estuviera fijo en ambos extremos. Muy bien, entonces tenemos una pesada escultura de aluminio, nos dicen, de aluminio, y así en el aire, colgada esta escultura del alambre en el aire, su frecuencia fundamental es de 250 Hz. Ya es la frecuencia más natural que tiene el alambre, vibra con su frecuencia fundamental. Por supuesto, vibra con otras frecuencias, con otros armónicos, pero la más sobresaliente, la de mayor intensidad, la que se nota más, es la fundamental, ¿no? La que es más resaltante de todos esos armónicos. Cuando, por ejemplo, perturbas esta cuerdita, simplemente le das una pequeña perturbación, va a vibrar con esa frecuencia, 250 Hz, su frecuencia fundamental, ¿no? La más notoria de todas. Lo mismo ocurre con una cuerda de guitarra o charango, cualquier perturbación que hagas a esas cuerditas, van a vibrar con esa frecuencia fundamental. Va a ser la más notoria de todas, la más sobresaliente. Bien, entonces esta escultura se sumerge en agua, dice, totalmente en aguas, o por supuesto no el alambre. Al sumergirse en agua, nos piden en inciso A calcular esa nueva frecuencia fundamental. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La escultura al sumergirse en agua pesa menos, ¿no? Debido a la fuerza de flotación, a la fuerza buoyante, genera un peso aparente más ligero. Entonces, la tensión sobre el alambre cambia y es el equivalente a una cuerda de guitarra, por ejemplo, a aflojar el traste, las clavijas de arriba con la que vas afinando las cuerdas, lo vas aflojando y vas alivianando la tensión en la cuerda, por lo tanto, su sonido se hace un poquito más grave. Entonces, al hacerse más grave, su frecuencia se ha reducido, ¿no? Entonces, al aflojar. Entonces, al sumergir la estatua dentro del agua, se aliviana un poco la tensión en la cuerda y su frecuencia su sonido sería más grave, su frecuencia, por lo tanto, se reduciría, su frecuencia fundamental. No es básicamente lo que está pasando, más o menos con analogía de una cuerdita, ¿no? Lo que está cambiando esta frecuencia fundamental de la cuerdita, del alambre, va a cambiar debido a la tensión, debido al cambio en la tensión del alambre. Esta frecuencia se va a reducir porque la tensión se reduce, ¿no? El análogo con una cuerdita, ¿no? Cuando afinas, le das más tensión, jalas más esas clavijas, le das más tensión y suena más agudo la cuerda, ¿no? Su frecuencia fundamental se incrementa. Le aflojas, suena más grave, ¿no? Si alguna vez han tenido algo de experiencia tocando estos instrumentos musicales, ¿no? Entonces, algo parecido está sucediendo acá. La frecuencia va a cambiar en este alambrito debido a que la estatua se sumerge en agua y eso aliviana la tensión, reduce la tensión en la cuerda. Ya no tiene que levantar algo tan pesado porque le ayuda la fuerza de flotación, la fuerza buoyante. Por supuesto, acá tenemos la densidad del aluminio, esa es
con lo que está hecho la escultura, que va a ser fundamental para determinar esa fuerza boyante y finalmente determinar la tensión. Muy bien, entonces ahí plantearemos las ecuaciones, ahí tenemos el diagramita, la cuerda sujetando esta escultura de aluminio. Tenemos el dato de la frecuencia fundamental de esta cuerdita de aluminio, que es, ¿cuánto era? 250 Hz, ¿no? Esa es la vibración de esta cuerdita que está sujetando esta escultura de aluminio, 250 Hz, el modo fundamental de vibración, o el modo más sobresaliente de vibración de esta cuerdita. Entonces, haremos el diagrama de fuerzas acá, porque el que está asociado a esta vibración fundamental en la cuerda está relacionada justamente con la tensión, ¿no? Diagrama de fuerzas. Tenemos en la escultura, por supuesto, tenemos el peso de la escultura y la tensión, ¿no? Y lo que después se va a hacer es sumergir la escultura en el agua. Todo va a ser lo mismo, vamos a tener el peso de la escultura, la tensión, pero adicionalmente vamos a tener la fuerza boyante, que es lo que va a ayudar a cargar a la escultura, ¿no? Y por lo tanto la tensión va a ser menos en este caso. Bien, esa frecuencia 2 es lo que nos pide la incógnita. Y entonces, diagrama de fuerzas, tenemos la tensión en este primer sistemita, cuando la escultura no está sumergida, está ahí en el aire, colgando con el alambre, tenemos la tensión 1 hacia arriba, por supuesto, la vamos a llamar tensión 1, porque acá va a ser tensión 2, va a cambiar la tensión, va a ser diferente. Tenemos el peso de la escultura, masa por la gravedad, y nada más, ¿no? No hay fuerza boyante porque no está sumergida en ningún fluido. En el segundo diagrama tenemos tensión también, solo que lo vamos a llamar tensión 2, porque va a ser diferente, por supuesto, ¿no? Ya no va a requerir la misma tensión para sujetar la escultura, porque ahora, aparte del peso, le va a ayudar la fuerza boyante, ¿no? La fuerza de flotación que ejerce el fluido sobre la escultura, porque la escultura, al estar sumergida en este fluido, en agua, desaloja una cierta cantidad de volumen, ¿no? Bien, sumatoria de fuerzas igual a 0 en ambos casos, porque en ambos casos el sistema está en equilibrio, no se mueve ni arriba ni abajo, ¿no? Entonces, en el primer caso, la tensión 1 es igual al peso de esta primera ecuación. Esta primera ecuación corresponde a la sumatoria de fuerzas en este primer diagrama. Esta segunda ecuación corresponde a la sumatoria de fuerzas en el segundo diagrama. Por eso, tensión más la fuerza boyante, ambos positivos, porque están hacia arriba, considerando Y positivo hacia arriba, y hacia abajo el peso, ¿no? Entonces, de ambas ecuaciones, tensión 1 igual a peso, tensión 2, el peso menos la fuerza boyante, ¿no? Por el despeje que se ha realizado acá. La fuerza boyante, por definición, densidad del fluido desplazado por el volumen del fluido desplazado por la gravedad. Densidad del fluido desplazado, agua. El volumen del fluido desplazado sería el volumen de toda la escultura, porque al estar sumergida toda la escultura en el fluido, el volumen que desaloja es el mismo tamaño de la escultura, ¿no? El mismo volumen de la escultura. Bien, entonces ese volumen es lo que tenemos que determinar también para poder resolver acá la relación, ¿no? Pero no va a representar mucho problema, porque este es el peso de la escultura. Esta masa, por la definición de densidad, ¿no? Densidad de masa sobre volumen, por lo tanto masa, densidad por volumen. Como nos dicen que es una escultura de aluminio, entonces tenemos la densidad de esta escultura. Entonces, densidad por volumen, densidad del aluminio tenemos que utilizar, ¿no? Porque acá no nos dan la masa de la escultura. Por eso vamos a utilizar esa formulita relacionada con la densidad, ¿no? Y el volumen la vamos a despejar de acá, de esta primera ecuación, por supuesto. Bien, entonces, ¿cómo se relacionan las frecuencias fundamentales en ambos casos? En ambos casos, las frecuencias son fundamentales, ya en ambos diagramas, ¿no? Son fundamentales porque podemos perturbar las cuerditas, los alambres, y vibran en su modo fundamental, solo con 2 nodos en los extremos inferior y superior, de forma vertical en este caso, ¿ya? Bueno, en el inciso B nos dicen por qué es una buena aproximación tratar la cuerdita como nodo en su parte inferior. Eso es porque la masa del alambre es muy pequeña comparado con la masa de la escultura. Entonces, cuando perturbamos la cuerda y esta cuerda empieza a vibrar, ese movimiento de izquierda a derecha en la vibración de la cuerda no va a afectar para nada el movimiento de la escultura, porque es muy pesado, tiene mayor inercia. Entonces, cuando la cuerdita se va para la derecha, entonces al tener poca masa y vibrar tan rápido, no es lo suficiente como para que la escultura
vaya oscilando de izquierda a derecha. Entonces, ahí estático se va a quedar, debido a la diferencia de masas entre el alambre y la escultura. No mucha más inercia tiene la escultura, por lo tanto no se mueve. El alambre tiene mucha menor masa y su vibración al mismo tiempo es tan rápida que no están relacionadas con las frecuencias de vibraciones entre los dos, por lo tanto no se mueve la escultura prácticamente y esto actúa como nodo, en la parte inferior principalmente. En la parte superior ya de por sí es nodo porque seguramente está fijo la cuerda a alguna mordaza en ese punto superior, ¿no? Bien, entonces en ambos casos se trata de frecuencias fundamentales. Eso es claro, no se trata en un caso de un primer armónico, en el segundo caso de un segundo armónico, no. En ambos casos se trata de frecuencias fundamentales, en ambos casos se trata de primer armónico, solo que cambia la frecuencia de ese primer armónico debido al cambio en la tensión, ¿no? Como en una guitarrita. Una guitarra, sus cuerdas siempre van a vibrar de forma más notoria con su modo fundamental, ¿no? Que es el sonido con el que escuchamos la vibración de la cuerda. Esa vibración la transmite a las moléculas del aire y a nuestros oídos. Modificando la tensión en las clavijas de la cuerda, hacemos que ese sonido sea más agudo o más grave, ¿no? Elevamos la tensión, se hace más agudo el sonido en la cuerda. Y ese agudo, en frecuencia, corresponde a valores numéricos más elevados. Es por eso que cambia la frecuencia fundamental, ¿ok? Utilizaremos entonces esta relación, esta formulita, velocidad igual a longitud de onda por frecuencia, porque acá vamos a relacionar la frecuencia de vibración con la tensión, ¿no? Esto relaciona la frecuencia de vibración de la cuerda con la velocidad de la onda, pero la velocidad de la onda, de propagación de la onda, se relaciona con la tensión, ¿no? Es raíz de la tensión sobre la densidad de masa lineal. Entonces, esta velocidad de la onda, reemplazándolo acá, entonces tenemos la ecuación que relaciona la frecuencia con la velocidad de la onda, ¿no? Entonces, velocidad 1, velocidad 1 raíz de la tensión 1 sobre la densidad de masa lineal, la velocidad, longitud de onda por frecuencia. La longitud de onda, ¿cómo lo determinamos? Con esa definición que habíamos dado de la distancia de separación entre dos nodos vecinos. ¿Cuáles son los dos nodos vecinos que tenemos acá en la parte inferior y en la parte superior? Esos son los dos nodos vecinos. No hay ningún otro nodo en medio de ambos, son los más próximos nodos vecinos. La teoría nos dice que esa distancia de separación entre esos dos nodos vecinos es lambda medios. Esta distancia de separación es lambda medios. Y esa distancia, esa longitud, también es la longitud de la cuerda, la longitud de pedazo de cuerda que está vibrando, ¿no? Entonces, L es igual a lambda medios, por esa definición de distancia de separación entre dos nodos vecinos. 2 que está dividiendo pasa a multiplicar a la longitud, por lo tanto, la longitud de onda es 2 veces L. Entonces, en vez de lambda, 2 veces L por la frecuencia. Y para este primer caso que habíamos visto acá por las ecuaciones, ¿no? Para este primer caso, la tensión 1 es igual al peso. Entonces, eso también se está reemplazando en esta ecuación. En vez de la tensión 1, directamente el peso de la escultura. Ahí está. Esta primera ecuación tenemos acá para este primer sistema. Ya hemos utilizado el diagrama de fuerzas y ya hemos relacionado esa tensión justamente con la frecuencia fundamental. Algo parecido vamos a hacer para el caso cuando está la escultura sumergida en agua. A una ecuación similar vamos a llegar. Y vamos a combinar ambas ecuaciones para determinar la frecuencia fundamental cuando se sumerge en agua. Entonces, cuando está sumergida en agua, el mismo principio, la velocidad es raíz de la tensión sobre la densidad de masa lineal. Por supuesto, la velocidad de la onda es diferente acá porque la tensión se está cambiando, ¿no? No es la misma que en el anterior caso. La velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia. La tensión, trabajamos con la segunda sumatoria de fuerzas para el segundo diagrama, es decir, este de acá, la tensión 2, es igual al peso menos la fuerza boyante porque ya está sumergido en agua, ¿no? El peso menos la fuerza boyante. La misma definición para la longitud de onda. Tenemos dos nodos vecinos, la parte superior, la parte inferior, ¿no? En este caso también se está vibrando con el primer armónico o el modo fundamental. No por ponerlo 2 en el subíndice significa que se trata del segundo armónico, no. Es una frecuencia fundamental 2 en este caso. Eso es lo que quiero representar con ese subíndice 2, ¿no? Entonces, la distancia de separación entre dos nodos vecinos, lambda medios. Esos son dos nodos vecinos, los más próximos que hay, y esa distancia de separación también es la longitud de la cuerda, ¿no?
Entonces, lambda medios es igual a L. Lambda medios es la distancia de separación entre los dos nodos vecinos, y esa distancia también es la longitud de la cuerda, ¿no? Entonces, la longitud de onda es igual a 2L, reemplazamos acá, 2L, ahí está. Por supuesto, se trata de la misma L que tenemos en esta primera ecuación. Estas longitudes son las mismas, asumiendo que la deformación en la cuerda, debido al peso de la escultura, la deformación en la cuerda en el alambre es despreciable prácticamente, ¿no? Entonces, no consideramos esa pequeña deformación en el alambre. ¿Qué más es igual, no? Al reemplazar eso tenemos estas dos ecuaciones. Fíjense que muchas cosas son iguales, 2L son iguales. La densidad de masa lineal es la misma porque en ambos casos se trata de la misma cuerda. Es la misma cuerda, es la misma inercia. Su cantidad de masa por unidad de longitud es la misma. Lo que está cambiando, lo único que está cambiando es que la escultura la estamos sumergiendo en agua nomás. Se trata del mismo alambre. Tiene la misma densidad de masa lineal. ¿Ya? Entonces, podemos combinar ambas ecuaciones para simplificarlas. Podemos despejar 2L de acá de ambas ecuaciones, igualarlas, o lo que vamos a hacer en este caso es dividir ambas ecuaciones para que se simplifiquen 2L y la densidad de masa lineal. Entonces, tenemos esta primera ecuación del segundo diagrama cuando la estatua se sumerge en agua, y esta segunda ecuación de acá abajo es cuando la estatua está colgada del aire nomás, ¿no? No hay fuerza buoyante acá. Entonces, hemos dividido ambas ecuaciones, ¿no? Porque muchas cantidades son parecidas. 2L se simplifican, se trata de la misma cuerda, la misma longitud, la misma densidad de masa lineal. Las tensiones, por supuesto, cambian porque se sumerge en agua, ¿no? Aparenta menos peso. Bien, la incógnita acá es F sub 2, la frecuencia fundamental 2, cuando está sumergida en agua. Entonces lo despejamos, F pasa a multiplicar, y en la masa, acá mg, el peso de la estatua, en la masa utilizamos la definición de densidad, masa sobre volumen, por lo tanto la masa, densidad por volumen, ahí utilizamos esa definición, y lo mismo para la definición de fuerza buoyante, densidad del fluido desplazado por el volumen del fluido desplazado por la gravedad. Este volumen del fluido desplazado es lo mismo que el volumen de la estatua. ¿Por qué? Porque toda la estatua está sumergida. Entonces, el volumen al estar sumergida toda la estatua, el volumen de toda la estatua, en esa cantidad de volumen desaloja agua. Porque para que la estatua entre en ese lugar, en el fluido, se tiene que hacer un espacio exactamente igual al volumen de la estatua. Y todo ese volumen de agua se tiene que retirar para que en esa posición ingrese la estatua. Entonces, estos volúmenes son iguales, no nos dan estos datos, pero no importa porque acá se simplifican, ¿no? Es un factor común, se simplifica. Lo mismo que la gravedad. ¿Ok? Se nota, ¿no? Por supuesto, en estas masas que era el peso mg, en vez de la masa, densidad por volumen, densidad de la escultura, porque este peso es de la escultura, por supuesto, por eso densidad del aluminio por el volumen de la escultura. Porque la escultura está hecha de aluminio, por eso densidad del aluminio en ambos casos. Densidad del fluido acá es agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Bien, reemplazamos acá los datos, frecuencia 250 Hz, densidad del aluminio. En la tablita de la guía, al final, en la guía de ejercicios que les he dejado, al final están tablitas de densidades igual, si no me equivoco, para el aluminio es 2.7 kilogramos, 2.7 por 10 a la 3, si no me equivoco, ya, pero ese dato se ha utilizado, no lo he anotado acá, ¿o sí? No, no está. Ah, sí, acá está. Densidad de aluminio, 2.7 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, con ese dato, y por supuesto densidad del agua 1000, el resultado sale 198.4 Hz. Bien, lo que se esperaba, ¿no? Habíamos la frecuencia fundamental cuando está en el aire es 250 Hz, y cuando está sumergida en el agua, su frecuencia fundamental cambia a 198.4 Hz. No es mucho cambio, pero es cambio al final. Se reduce, es lo que se esperaba, que se reduzca, porque como hemos hecho la analogía con una cuerda de guitarra, por ejemplo, cuando le das más tensión, jalando más al clavijero en la cuerda, esta suena más agudo, y un sonido más agudo representa frecuencias más altas. Un sonido más grave, más grueso, representa frecuencia más baja, de valor numérico menor, ¿no? Entonces, como estamos sumergiendo la escultura en agua, la fuerza buoyante actúa haciendo que la tensión, algo aparente que sucede es que pesa menos, ¿no? De forma comúnmente hablando. Entonces, pesa un poco menos, la tensión en la cuerda, por lo tanto, se reduce, y reducir la tensión en la cuerda es el análogo de aflojar la clavija en las guitarras, por ejemplo, y de esa forma
el sonido se hace más grueso en las cuerdas. Y eso significa que su frecuencia fundamental se ha reducido. Entonces, es lo que ocurre también en la cuerdita, ¿no? Entonces, al reducirse la tensión sobre la cuerda, reduce también su frecuencia fundamental. Es lo que se esperaba, 198.4 Hz en este caso. Oye, ¿alguna pregunta que tengan en este ejercicio, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Alguna observación tal vez? Nada, ¿no? Muy bien, sobre este otro ejercicio. El número 34. Un ejemplo de densidad de masa lineal variable. Ya es decir, una de las características físicas de la cuerda va a ir cambiando alrededor de toda la cuerda. Bien, leeremos. Un alambre uniforme de longitud L y de masa M tiene una densidad de masa variable dada por mu igual a K por X, donde X es la distancia de un extremo del alambre y K es una constante. Inciso A, demuestre que la M es igual a KL cuadrado sobre 2, es la masa total de la cuerda, KL cuadrado sobre 2. Inciso B, pruebe que el tiempo T es requerido para que un pulso generado en un extremo del alambre llegue al otro extremo, está dado por T igual raíz de 8 ml sobre 9 veces la tensión, donde F sub T es la tensión en el alambre. Muy bien, entonces un ejemplo de características físicas de la cuerda variable, en este caso su densidad de masa lineal, ¿no? Hay ejemplos que también vamos a resolverlo con tensión variable en el alambre. Bien, entonces en un extremo, este es el sistema de referencias que antes habíamos planteado, en este caso lo vamos a usar porque mu es variable en función a x, donde x es la distancia de un extremo del alambre, es decir, acá está el origen de coordenadas en el extremo izquierdo, que también puede ser el otro extremo, es lo mismo, y x a la derecha, x positivo hacia la derecha. Entonces, mu va variando en función a x. Cuando x aumenta, también mu lo va a hacer, su densidad de masa lineal. Una forma en que esto ocurra puede ser, por ejemplo, si el grosor del alambre se va aumentando. Por ejemplo, una forma puede ser eso. Porque supongamos que todo esto es el alambre, va aumentando de esa forma de grosor. Tomar un trechito acá, tomar esta pequeña longitud acá, este pequeño pedazo. Entonces, para determinar su densidad de masa lineal, lo que podemos hacer es tomar ese pequeño pedazo de ahí, llevarlo a una balanza, determinar su masa y dividirlo entre esa longitud. El resultado, por supuesto, va a salir mucho más pequeño que si tomamos un pedazo de alambre en este otro extremo, acá. No tomamos ese pedazo de alambre, ¿no? Medimos su masa en una balanza y lo dividimos entre esa longitud. Con seguridad este cociente va a ser mayor que este otro. Este va a ser más grande, ¿no? Porque al ser más grueso tiene mayor cantidad de masa, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, la misma longitud, esto tiene mayor cantidad de masa que en este trecho, al ser más delgado, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo en el cual podemos tener una densidad de masa lineal variable, ¿no? Acá nos dicen que varía de esta forma, ¿no? Donde K es una constante. Entonces, vamos a utilizar justamente esta ecuación para determinar, para resolver ambos incisos, demostrar ambas ecuaciones. Bien, empezaremos por el inciso A. La densidad de masa lineal, por definición, es masa sobre longitud. Masa sobre longitud, pero en este caso lo vamos a utilizar en su forma diferencial porque mu es variable, ¿no? De la misma manera que trabajamos con la velocidad o la aceleración en cinemática, si se trataba de movimiento con aceleración variable o velocidad variable, en su forma diferencial hay que resolver ese ejercicio. No es lo mismo en este caso. Mu es variable, por lo tanto, en su forma diferencial, porque la velocidad, por ejemplo, para el segundo inciso, para el inciso B, debemos determinar este tiempo en el que un pulso va a terminar de recorrer por todo el alambre. Y la velocidad de este pulso va a ser variable, porque esta velocidad, por la formulita, raíz de la tensión sobre densidad de masa lineal, al ser mu variable, entonces eso va a hacer que la velocidad de la onda sea variable. Porque cuando el pulso se encuentre en esta posición X, supongamos 6 metros, entonces 1 va a ser la velocidad, pero cuando se encuentre el pulso en esta posición, supongamos 9 metros, la velocidad va a ser diferente porque su densidad de masa lineal en esa posición es diferente también. ¿Ya? Bien, como lo decía, en el inciso A, mu en su forma diferencial, diferencial de masa sobre diferencial de X, ¿no? Ahí está, masa por unidad de longitud en su forma diferencial, lo vamos a trabajar al ser mu variable. Entonces, de acá simplemente despejamos el diferencial de masa, porque masa es lo que queremos determinar, la masa de todo el alambre. Entonces, diferencial de X pasa a multiplicar a mu
Y en vez de mu, reemplazamos esta igualdad, que es k por x. Entonces, k por x integramos. En el lado derecho de la integral, en el lado derecho vamos a integrar x, y ahí está x, entonces también separadas las variables diferenciales, y en el lado izquierdo integramos m. Los límites de integración desde x igual a 0. En x igual a 0 estamos en un extremo del alambre. Este era el alambre que estamos considerando. El origen de coordenadas está ahí en el extremo izquierdo y x positivo a la derecha, ¿no? Entonces, este alambre tiene una longitud L, mayúscula. Bien, entonces, cuando x vale 0, estamos en este punto, el inicial, si quieren. Inicial, y en ese punto, la masa es 0, porque no hemos sumado ningún elemento diferencial. Este integral es como una sumatoria, ¿no?, de elementos diferenciales. Entonces, en x igual a 0, la masa es 0. No hemos ni siquiera sumado un elemento diferencial. Y cuando lleguemos hasta x igual a L, hasta este otro extremo, hasta el extremo derecho de la cuerda, habremos sumado todos los elementos diferenciales que componen a este alambre. Y por lo tanto, la masa total del alambre será m mayúscula, lo que estamos buscando. En el lado izquierdo, la integral es m al final de cuentas, m mayúscula. En el lado derecho, k sale de la integral, porque k es una constante, en el mismo problema nos dicen, es una constante, sale de la integral. X cuadrado sobre 2, por lo tanto, sería la integral. Acá, la integral sería m minúscula, evaluados de entre 0 y m, reemplazando los límites superior e inferior. M mayúscula menos 0, m mayúscula nomás, por eso al final. Bien, lo voy a borrar todo. Ahora es matemática nomás ya. Reemplazamos el límite superior menos el límite inferior. En el límite inferior no hay nada. 0 cuadrado sobre 2 es 0 nomás. Entonces, L cuadrado sobre 2, reemplazándolo, ¿no? M igual a K, L cuadrado sobre 2. Y esa es la masa total del alambre, ¿no? Que es la ecuación que queríamos demostrar en el inciso A. Muy bien, ahora nos vamos para el inciso B para calcular el tiempo que tarda un pulso a atravesar todo el alambre. La velocidad de la onda, la velocidad con que se va a propagar ese pulso, es raíz de la tensión sobre la densidad de masa lineal. Entonces, generamos un pequeño pulso y ese pulso se va propagando a través de toda la cuerda. Si la tensión y la densidad de masa lineal en toda la cuerda fueran constantes, fueran uniformes, la velocidad con la que se propaga este pulso también sería constante, uniforme, ¿no? Y sería válido utilizar distancia sobre tiempo para la velocidad, ¿no? Longitud sobre tiempo, y ya está. Pero en este caso, no, la velocidad es variable. ¿Por qué? Porque la densidad de masa lineal es variable, perdón. Es decir, como acá está el origen de coordenadas, a medida que adopte diferentes posiciones el pulso, ¿no?, en diferentes lugares, esta característica de la densidad de masa lineal va a cambiar, y eso va a hacer que cambie su velocidad. No, por ejemplo, al inicio, en el pulso, en la parte inicial, la velocidad es muy rápida. El pulso se va propagando rápidamente, porque como son inversamente proporcionales, cuando x es muy pequeño, la densidad de masa lineal es pequeño también, pero como es inversamente proporcional a la velocidad, entonces la velocidad es muy rápida, es muy grande. Entonces, de forma inicial, el pulso se propaga bastante rápido, y a medida que se va desplazando a la derecha, se hace cada vez más lento, porque a medida que se encuentra en una posición X, por ejemplo acá, su posición X cambia, aumenta, y su densidad de masa lineal también crece. Por lo tanto, la velocidad se reduce al ser inversamente proporcional. Entonces, en estas secciones, al final del alambre se hace más lento aún. Bien, todo eso para decir que la velocidad es variable, por lo tanto, en su forma diferencial, de la velocidad derivada de la posición respecto al tiempo. Separamos las variables diferenciales, diferencial de t pasa a multiplicar a la velocidad, ¿no? Entonces, en vez de la velocidad, en su forma diferencial, derivada de la posición respecto al tiempo, diferencial de t pasa a multiplicar, ¿no? Y mu es kx, y separamos las variables diferenciales de forma correcta, ¿no? Acá no podemos integrar directamente, porque en el lado izquierdo de la igualdad vamos a integrar x, ¿no? Y todo lo que es x debe estar en este lado izquierdo para ser integrado. Entonces resulta que acá lo tenemos a x en el lado derecho de la igualdad, pero debe estar en el lado izquierdo, porque en el lado derecho vamos a integrar el tiempo. Entonces por eso lo vamos a llevar al lado derecho. La raíz se distribuye al numerador y al denominador. Entonces el denominador con su raíz pasa a multiplicar al diferencial de x. Ahora sí podemos integrar. Bien, acá no importa dónde esté, en el lado izquierdo o derecho, lo mismo que la tensión, porque son constantes. Entonces, si está en el lado izquierdo o derecho, al final van a salir de la integral. No
no es problema. Lo que sí, X tiene que estar en el lado izquierdo, porque ahí se integra X. Bien, una vez separados esas variables diferenciales, entonces integramos los límites de integración cuando el pulso se encuentra en el extremo izquierdo del alambre, es decir, en el punto donde se inicia el pulso. Ahí es el tiempo inicial, ¿no? Ahí es el instante inicial. En ese punto el tiempo es 0 y la posición del pulso es 0 también, ¿no? Los límites de la parte inferior. Entonces, cuando el pulso se vaya propagando y finalmente llegue al extremo derecho de la cuerda, su posición será L, porque es la longitud de la cuerda, se encuentra en esa posición el pulso, y es el tiempo final, el tiempo que queremos determinar, en el cual ha terminado de atravesar el pulso por todo el alambre. Entonces, cuando X sea L, el tiempo será el tiempo que ha terminado de atravesar el alambre, que es el resultado que estamos buscando, ¿no? K, esta raíz se puede distribuir a ambas multiplicaciones, a K y a X, entonces raíz de K puede salir de la integral al ser constante, entonces raíz de X simplemente integramos, la tensión sale de la integral también, acá la integral es simplemente T, ¿no? Invaluada entre estos límites de integración de 0 a T. X, raíz de X, esta raíz lo podemos expresar como potencia 1/2, integrando entonces 1/2 más 1, 3/2, ¿no? X a la 3/2 sobre 3/2, ¿no? La integral de esa raíz. Por medios extremos, 3/2 del denominador sería 2/3, por lo tanto. Reemplazamos el límite superior menos el límite inferior, solo hay contribución del límite superior porque esto reemplazándolo 0, todo se hace 0, ¿no? Entonces, L a la 3/2 y 3/2 del denominador por medios extremos, 2/3 termina siendo. Despejamos el tiempo, raíz de la tensión está multiplicando, pasa a dividir y lo compartimos con esta raíz de esta constante K. Bien, ese sería el tiempo en el que termina de atravesar todo el alambre el pulso. 2/3 raíz de K sobre la tensión por L a la 3/2. Esto está, por supuesto, fuera de la raíz. Bien, pero la respuesta que queremos demostrar es de esta forma, ¿no? T raíz de 8 ml sobre 9 veces la tensión. La diferencia es que en esta respuesta no se encuentra esa constante K, no, que sí está en nuestra respuesta. Entonces nos vamos a deshacer de ese K para poder llegar a esta fórmula final. Nos vamos a deshacer de esa K con la respuesta del inciso A, ¿no? Tenemos acá K, esta constante K, nos vamos a deshacer de ella reemplazando de esta primera solución. Es decir, de acá despejando K, 2 pasa a multiplicar a la masa y la longitud pasa a dividir. Entonces, K sería 2m sobre L cuadrado. Esto vamos a reemplazar en esa respuesta que estamos en el inciso B. Entonces, en vez de K, de acá, de la respuesta del inciso A, despejamos K, 2m sobre L cuadrado. Entonces, esto reemplazamos acá. Y esta solo es acomodar un poquito más las ecuaciones, ¿no? 2m sobre L cuadrado. L a la 3/2 se puede expresar como L a la 1/2 por 3, o L elevado a la 1/2 elevado al cubo, ¿no? Y ese 1/2 se puede expresar como raíz, por eso raíz de L al cubo. Entonces, como está en una raíz, todo esto lo compartimos en una sola raíz. L cubo vamos a tener en el numerador sobre L cuadrado, se van a simplificar. No, se van a simplificar. 2 ingresa en la raíz elevándose al cuadrado, 2 al cuadrado 4, por 2, 8, y en 3, que está en el denominador, también ingresa en la raíz, como al cuadrado, 3 al cuadrado, 9. L cubo se va con L cuadrado, el cubo con el cuadrado, un L que nos queda en el denominador, y de esa forma termina el tiempo que tarda en atravesar toda la cuerda ese pequeño pulso, que es justamente lo que queríamos demostrar en el inciso B. 8 ml sobre 9 veces la tensión. Solo era reemplazar esa constante K de la respuesta del inciso B. Okay, ¿tiene alguna pregunta en este ejercicio, jóvenes, o alguna duda? ¿Algo que no ha quedado claro? Ya, para el inciso A nos dan la densidad de masa lineal con la que varía en la cuerda, ¿no? Su inercia, y nos piden determinar la masa. En realidad nos piden demostrar que la masa está dada por esta expresión, KL cuadrado sobre 2, ¿no? La masa total del alambre. Entonces, en el inciso A, la definición que habíamos visto de la densidad de masa lineal es masa sobre longitud, masa por unidad de longitud, M sobre L.
Pero como mu es variable, en su forma diferencial lo estamos trabajando. Derivada de m respecto de x, ¿no? En vez de L, como se mide de forma horizontal en este caso, diferencial de x, ¿no? Derivada de m respecto de x, diferencial de x pasa a multiplicar al diferencial, a la densidad de masa lineal, a mu, ¿no? Pasa a multiplicar, y hemos dado vuelta a toda la igualdad. Por eso tenemos esta relación. Diferencial de m igual a mu, diferencial de x. Se lo he integrado, esta función, y reemplazando, por supuesto, esta relación que nos dan en el problema. Mu igual a k por x. Entonces lo he reemplazado acá, en vez de mu, k por x acá, y se lo he integrado, ¿no? Los límites de integración desde x igual a 0 hasta L, por lo tanto, en los límites de integración para la masa, cuando x es 0, la masa es 0, porque no se considera ningún elemento diferencial, y cuando x es L, se termina de considerar toda la longitud del alambre o sumar todos sus elementos diferenciales del alambre hasta que conforman todo el alambre. Por lo tanto, cuando x es L, corresponde a que sea m, la masa total de todo el alambre. La integral de la izquierda termina siendo m, la integral de la derecha, k sale al ser una constante. Entonces, x tenemos que integrar, x se queda dentro de la derivada, justamente es la variable a derivar. Y esa derivada termina siendo x cuadrado sobre 2, ¿no? Se sobreentiende que acá x tiene una potencia 1. Entonces, por eso x cuadrado sobre 2. Reemplazando los límites de integración en vez de x, L, ¿no? En realidad, ese límite de integración sería acá L cuadrado sobre 2, el límite superior, menos el límite inferior, ¿no? 0 cuadrado sobre 2. Pero acá esto es 0. 0 al cuadrado, 0. 0 dividido entre 2, 0. Entonces, L cuadrado sobre 2 nomás nos queda, y eso multiplicado por K. Bien, eso sería la masa, jóvenes. Bien, ¿alguna pregunta más en este ejercicio? Nada. Muy bien, entonces les dejo una tareita para la clase también en el Classroom, jóvenes, donde hay que determinar, es un ejercicio bien sencillito, ya donde les pide determinar la tensión a la cual está sometida la cuerda. Entonces, las formulitas a aplicar son velocidad igual a tensión sobre densidad de masa lineal. La masa lineal es masa sobre longitud, entonces les da la longitud de la cuerda, les da la masa de la cuerda, entonces mu lo determinan por este lado, ¿no? Dividiendo masa sobre la longitud, no como en este caso que te deben integrar, directamente aplican esta de acá, no, masa sobre longitud, les da la masa de la cuerda y la longitud, entonces de ahí determinan la tensión. La velocidad no les da como dato, pero les da la longitud de onda y la frecuencia de la cuerda. Entonces pueden utilizar esta formulita para la velocidad, ¿no? Longitud de onda y frecuencia les dan, entonces con eso determinan la velocidad, los reemplazan acá, mu lo determinan por este lado, masa sobre longitud, ya está, y despejan la tensión, y esa sería la respuesta, la tensión en la cuerda. Ya así de sencillo, esas tres formulitas nomás deben utilizar para la tareita de esta clase. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta más que tengan, jóvenes, tal vez? ¿O alguna duda?